Así es, mes patrio, un mes importante en nuestro país. Y bueno, pues ya aquí iniciando, pues puede haber batalla todavía en la mañana con los que por primera vez están entrando a la escuela, pero también puede haber un poquito de caos con los que están entrando a la secundaria. La entrada a la secundaria puede ser caótica, pero por otras razones. Porque de venir de un solo maestro, o de dos, ¿no? Porque había, pues, el maestro de deportes, quizás, el maestro que les daba otro idioma, si en tu escuela había esto, pero mayoritariamente había que concentrarse solamente en un maestro que daba todo, y de pronto llegan a la secundaria y hay maestro por materia. Y entonces el gran tema es la organización. ¿Cómo me organizo? Muchos cuadernos, maestros con diferentes personalidades, unos más estrictos, otros menos, se están presentando los maestros. Y resulta que pues cada maestro, como me dijo alguna vez un adolescente, es que cree que es el único, ¿no? Y entonces nos deja tareas como si no existieran los demás maestros. Y se estaba muy enojado, ¿no? Porque hacía como que no había otros maestros y entonces había que ponerle atención. Y ahí ellos van descubriendo, pues, qué materia, según ellos, está en chino, qué materia, pues, suena fácil, qué maestro es buena onda, ¿no? Y qué maestro, pues, un sargento mal pagado, que desde el primer día empezó a dar clase cuando, pues, los primeros días son para que se presenten, ¿no? Según los alumnos, y, pues, entró de lleno. Y con una serie de instrucciones que los alumnos viven como amenazantes y otros que pues los viven súper agradables. El tema es que sí, hay que organizarse. Es como la palabra clave de la entrada a la secundaria. Y ahí, pues los que tienen hermanos más grandes o los que conocen a los chicos de mayores grados, segundo y tercero, pues van a empezar a recibir tips, ¿no? Aguas con este porque es bien exigente, aguas con el otro, cuídate porque ese sí te va de la patada. Y ay, ni te preocupes, a la mera hora le pides y te sube la calificación. Y el otro, y te empiezan a decir una serie de cosas. El tema es que sí hay que empezar a preguntar. Y aquí es donde importa mucho cómo tú, como su padre, madre, puedes empezar no a llenarlos de instrucciones y a llenarlos también de porque si te va mal, porque si no sé cuánto, porque si no vas a ver y entonces no tendrás. No, porque entonces saturamos. Más bien es como ten calma, vamos evaluando cómo van las cosas y la pregunta de oro. ¿En qué sientes que te puedo ayudar? Y esta pregunta va en la línea de ¿quieres mi ayuda para organizarte? Esa es la pregunta fundamental. Cuando sientas que necesitas alguna ayuda para organizarte, dime. No le impongas tu estilo, no le digas cómo hacerlo, porque no se nos puede olvidar que muchos de estos chicos están entrando en la adolescencia ya. No todos están en plena adolescencia cuando entran a primera secundaria. Algunos ya, pero otros todavía son unos niñotes. Entonces, si ya están entrando en la adolescencia y tú empiezas a querer imponer por dónde y de qué manera, vas a generar mucha rebeldía y mucho enojo. Así es que lo único que importa es que le digas, a ver, aquí estoy, tú dime si necesitas ayuda para organizarte. Y entonces ir viendo qué va pasando con esto, porque algunos dejaron en la escuela. Normalmente las escuelas, cuando ya se trata de secundaria, puede haber lockers
y entonces dejaron el cuaderno que era de la tarea para hoy y entonces se les olvidó y las tareas ya no empiezan a ser necesariamente la tarea de hoy para mañana, empieza a ser la tarea de hoy para cuando haya la siguiente clase de esa materia y pueden pasar 2 o 3 días. En fin, ya no todo es tan predecible como en la primaria. Así es que ofrece tu ayuda, dile aquí estoy, dime lo que necesitas y con mucho gusto voy a ir ayudando. Pero los marcos de referencia son los mismos de los que hablábamos ayer. No ayudas a hacer la tarea, le pides que con tiempo te diga qué va a necesitar para esa tarea, para que no caigas en que de último momento resolvemos lo que se requiere comprar para solucionar el tema de la tarea. Miren, la vuelta al colegio, aunque sea año tras año, para los que tienen hijos y ya los hijos no es la primera vez, no es solamente de los niños, también es de los papás. Septiembre, agosto, en fin, hoy entraron en septiembre esta gran masa de alumnos. Pero llega cargado de listas inolvidables, interminables, de mucha carga emocional, económica, aunque se esté en escuelas públicas. Preparar la mochila, adquirir el material escolar, organizar horarios, uniformes en caso de que los lleven, desayunos, ajustar las rutinas que se tienen de sueño. Y todo se vuelve importante, pero hay algo que muchas veces olvidamos, que también nosotros, los papás, necesitamos prepararnos internamente. Porque la vuelta al colegio no solo supone madrugadas, prisas, trae nervios también, trae berrinches, trae resistencias muchas veces de los hijos, y ahí es donde la calma, la paciencia se pone a prueba, porque estamos acompañando a los hijos en sus procesos de vida. Hay ciclos escolares que son más fáciles, hay ciclos escolares que van a ser complicados y que nos deparan una serie de complicaciones o de resistencias de alguna manera. Y si no nos preparamos emocionalmente, va a ser fácil caer en gritos, en arrebatos, en que la paciencia no dé, porque a su vez vamos a pasar o nos va a tomar todo esto en situaciones que también nosotros estamos viviendo. Crisis económicas, algunos de los padres puedan atravesar ese ciclo escolar con alguna situación compleja con alguno de los abuelos, con alguna enfermedad incluso personal, con algún tema laboral, y podemos llegar a sentir que el día a día nos va a superar. Y sin embargo, nuestros hijos pues están ahí, dependen de nosotros y somos la base de lo que va a estar pasando en ellos, porque somos la figura de referencia. Y no podemos estar respondiéndole a nuestros hijos o justificando con nuestros hijos el tema de: es que tengo otras cosas y tú no me dejas en paz, y es que tú deberías de comprenderme a mí, y es que... Porque la realidad es que nos toca estarlos formando y ellos están en lo que a ellos les toca. Sí tenemos que educar con la parte más tranquila posible, y aunque ellos están en proceso formativo y va a haber mucho que no hagan de la manera correcta, nosotros no podemos utilizar eso que no hacen bien como pretexto para que se conviertan en el bote de basura de nuestras frustraciones. Así es que hagámoslo bien desde el principio, porque no le vamos a poder exigir a los hijos lo que no somos capaces de hacer nosotros como papás. Así es que a modelarlo de la mejor manera
porque quienes lo decidimos de una manera consciente o a quienes nos pasó, porque ejercimos a veces nuestra adolescencia, pero a veces nuestra adultez, inclusive, fuimos nosotros al tenerlos a ellos. Así es que a ponernos la pila y a hacerlo lo mejor que podamos. La escuela no debe de ser opcional. Y eso lo vamos transmitiendo a nuestros hijos con nuestra actitud, pero no nada más en relación a la escuela, también en relación a cómo nos manejamos como autoridad a lo largo de su crecimiento. Desde pequeñitos, cuando no permitimos que los hijos no vayan a la escuela porque no quieren, y me refiero a cuando están muy chiquitos y no le damos importancia al jardín de niños, y entonces lloran, sobre todo en los primeros días, y nos conmueve tanto que lloren, que decimos, por ejemplo, no sé, ayer, que fue su primer día de clases, y entonces lloró, y hoy todavía llora para ir, y entonces empezamos, ay, bueno, pero es que está chiquito, ¿no? Que no vaya. Ya, hasta el año que entra. A lo mejor es que está muy chiquito. Y empezamos a titubear. Evidentemente estoy partiendo de la idea, incluso cuando son más grandecitos, de que en realidad descartamos que no esté pasando nada en la escuela que lo tenga resistente a ir, ¿ok? Pero partiendo nada más de que no quiere, no le gusta, y entonces, pues que no vaya. O cuando un día se enfermó del estómago, no fue por enfermedad, y después ya empieza a decirnos que nos duele el estómago, y entonces caemos en la trampa, y entonces pues ya no va a la escuela, ¿no? Y de pronto, pues ya ante cualquier quejita, no va a la escuela, cuando empezamos a sospechar que lo está diciendo nada más por decirlo. El tema es que si no ganamos esta figura de autoridad alrededor del crecimiento, resulta que en secundaria o en los primeros años de prepa empiezan que ya no quiero, que ya no quiero, que ya no quiero, que ya no quiero, y entonces de pronto pues ya no va a la escuela y pues no lo puedo obligar, me dicen los papás. Y claramente no lo podemos obligar, pero cuando nos damos cuenta de por qué nuestra palabra no basta para que el hijo sepa que la escuela no es opcional, es porque en realidad hemos perdido autoridad en todo. Ya en realidad no nos obedecen en muchísimas áreas y por lo tanto, pues claro que no los podemos obligar, ya están grandes y pues no lo voy a sacar a rastras. El asunto es que la escuela no debe de ser una opción para nuestros hijos. Hay muchas otras cosas que pueden volverse una opción. No lo voy a obligar a que juegue fútbol a fuerza como una clase extracurricular. Pero sí puede quedar claro que la escuela no es una alternativa. La escuela es parte de su formación y sí puede ser que haya chicos a los que no les gusta la escuela. Y cuando me lo dicen los papás les digo, pues qué bueno que lo que no le gusta es la escuela, porque a final de cuentas, pues solo se va a transitar por la escuela alrededor de 18 años. Malo que no le guste trabajar, porque eso sí va a ser el resto de la vida. Y no algo que no te gusta, por ende no lo tienes que hacer. Entonces, pues que aprenda que sí hay cosas que vamos a tener que hacer en la vida aunque no nos gusten y que se compensan por otras cosas que sí nos van a gustar en la vida. Pero la escuela no es alternativa, nos vamos a tener que valer por nosotros mismos y la forma de hacerlo es aprendiendo algo que nos ayude a ser productivos. Así es que, pues sí, el estudio a veces no es algo que le gusta a la mayoría o a una minoría, pero no por eso se va a dejar de hacer. Así es que
no caigas en las trampitas que se van surgiendo a lo largo de la época estudiantil, porque la escuela para algunos es un mal necesario. Así es que tiene que hacerlo y tiene que responder frente a ello. Hola, Chayo. Soy un chico de 17 años y soy transgénero. Nací como una chica, pero me identifico como chico. El asunto es que hace unos días decidí salir del closet con mi mamá, pero ella no dijo nada. No sé si esto le agradó o no. Sé que puede estar confundida, pero es lo que soy. ¿Me puedes dar un consejo? Mira, seguramente la dejaste sin palabras. Quiero suponer, porque no sé en qué sentido me pides el consejo. Intuyo que quieres que el consejo te lo dé en relación a volver a hablar con tu mamá. El cómo volver a hablar con tu mamá para que ella lo entienda. La realidad es que es complicado para los padres aceptar así como así algo pues que tú vienes viviendo, no sé desde hace cuánto, porque no sé si llevas 1 año, 5 años, desde que tienes uso de razón, viviéndote de esta manera. Y no sé si esto te llevó tiempo entenderlo tú, no sé con quiénes has platicado al respecto, no sé si buscaste ayuda, no sé cuánta información tengas, y de pronto se lo comentas a tu mamá y esperas una respuesta inmediata. Son procesos largos, son procesos complejos, porque incluso para quienes lo viven en primera persona, como es tu caso, no les suele ser simple. Si tienes ya información suficiente, yo te preguntaría si lo has platicado con personas profesionistas, es decir, si has hablado con psiquiatras, psicólogos, médicos, profesionales de esto, que se dedican a esto, y cuánta información tienes, si tienes información escrita, información avalada por profesionales, o si tienes nada más información de personas que han pasado por este proceso. Porque la experiencia que yo tengo al respecto es que las personas como tú normalmente hablan exclusivamente con personas que han vivido esto o que se sienten así y que o han pasado por todo el proceso hasta ya vivir con el sexo del que se sienten, como este caso tú diciéndome un chico, o lo contrario, que nacieron hombres y ya se viven como chicas, pero que han pasado por el proceso del cambio, ya sea solo en una parte o completo, y que el cambio fue exitoso y que se sienten bien así. Pero nunca, por lo menos en mi experiencia, han platicado con personas que hicieron el cambio y posteriormente se arrepintieron con el paso de los años. Y yo siempre les digo, hablen con todos. Hablen con los que se sienten bien habiendo hecho el cambio y hablen con los que se arrepintieron de haber hecho el cambio. Y dediquen tiempo a todo ese proceso, porque normalmente cuando tenemos la certeza de algo,
sesgamos nuestras investigaciones. Sin duda, cuando tenemos la certeza de algo, claramente estamos ciertos y así nos sentimos, ciertos de eso, como es tu caso. Y yo no estoy cuestionando que no estés seguro de lo que me estás diciendo, pero de lo que sí estoy cierta es que, como todos, estás pasando por el proceso adolescente también. Y el proceso adolescente es un proceso de certezas que pueden mantenerse ciertas posterior a que el proceso adolescente termina, pero que también pasa el proceso adolescente y muchas veces lo que se veía cierto no lo es tanto. No conozco, evidentemente, a tu mamá. No sé si tienes padre, porque no lo mencionas. Pero cuando se van a tomar decisiones definitivas, porque además no sé si quieres un cambio hasta cierto punto o quieres un cambio completo, pues se necesita el apoyo de la familia. Y no sé si quieres volver a tener esa conversación con tu mamá, si necesitas decirle a tu mamá, porque se requiere empatía de ambos lados. Se requiere empatía de tu mamá, pero se requiere también que tú tengas empatía por tu mamá, porque es una información fuerte y quizás le necesitas acercar a tu mamá información formal otra vez, no nada más que platique con chicos como tú, sino que tenga información, cuando digo formal es información seria, con profesionales de la salud que estén capacitados en esto. Y eso va llevando tiempo, porque no puede ser unilateral el asunto, que solo tu mamá te entienda y tú no entiendas también lo que esto puede ser para alguien que fue educada de otra forma. Entonces, por ahí iría mi consejo. Si estabas pensando que iba a ser un consejo solamente a tu lado, pues no. He vivido y he pasado por temas como este con muchos pacientes y conozco ambos lados de la moneda, y tienes 17 años. Probablemente sí seas esta persona a lo largo de tu vida, pero tienes tiempo para hacerlo. Así es que por ahí iría mi consejo. Fíjense que una de las cuestiones pues duras es el duelo de pareja. Y no nada más estoy hablando del duelo de pareja cuando la pareja fallece, también cuando hay un divorcio. Y bueno, evidentemente del divorcio depende también en qué condiciones se dio, porque puede ser, es más duro cuando el divorcio se ve impuesto, es decir, cuando una de las personas desea el divorcio y el otro no. Pero en el duelo de pareja no solamente te estás despidiendo del otro, también hay que elaborar la identidad, porque la identidad, aunque todos tenemos una versión de nosotros distinta en diferentes lugares, no soy la misma con mi pareja que como hermana, que como hija, que como compañera de trabajo, en fin, tenemos diferentes versiones de nosotros mismos. La de la pareja es la más íntima. Y esa pareja, esa identidad, se tiene que reconstituir. Y hay sueños, esperanzas que se tejen junto a la pareja, que en alguna medida, pues, se genera un duelo, ¿no? Ahí, que es muy particular. Así es que, sí, el duelo de la pareja es un tema, complejo, que se requiere acomodar. Si fue por fallecimiento, evidentemente es un tema verdaderamente fuerte, intenso, complejo,
porque la pérdida ahí es una pérdida definitiva y no se van a poder elaborar cosas porque ya no se cuenta con el otro. En cambio, en el divorcio, en la separación, en alguna medida, y más si hay hijos, bueno, va a haber como pequeños rompimientos que pueden ir reconfigurando o confirmando que ya no lo hacíamos juntos, ¿no? Entonces, va cambiando ese proceso. Y bueno, mañana con más de Chayo contigo. Coman rico. Hasta mañana. Audiocentro.